La gente dice, yo no soy teólogo. Sí lo eres. Porque si tú tienes un concepto, una lógica, una idea de Dios, eso te convierte en teólogo. Teo, Dios, logo, lógica. Hola, muchas bendiciones. Vivimos en la generación más conectada en la historia de la raza humana, pero posiblemente también es una de las generaciones espiritualmente más vacías. Nunca en la vida habíamos tenido tantos podcasts cristianos, tantos reels motivacionales, tantos versículos que se postean en Instagram, tanta predicación en YouTube. Y aún así, nunca había existido tanta confusión doctrinal dentro de la iglesia. Hoy tenemos creyentes que conocen frases cristianas, pero no conocen las escrituras. Hay gente que conoce emociones espirituales, pero no conocen a Dios profundamente. Y esta es la tragedia de esta generación. Mucha pantalla, pero poca transformación en el corazón. Y es que, mis amados, todos somos teólogos. La gente dice, yo no soy teólogo. Sí lo eres. Porque si tú tienes un concepto, una lógica, una idea de Dios, eso te convierte en teólogo. Teo, Dios, logo, lógica. Y si cada ser humano, aún los ateos, tienen una lógica de Dios, eso los convierte en teólogos. De manera que no es que no seas teólogo o seas teólogo. El reto es, ¿estás conociendo a Dios por lo que es revelado de Dios en la Escritura? ¿O estás mezclando citas bíblicas con ideas humanas? La era digital cambió la manera en la que se consume información. Todo ahora es rápido. Hay que grabar videos de 30 segundos si quieres conseguir muchos hits. Las frases deben ser cortas. Las emociones deben ser instantáneas. El contenido tiene que estar resumido. Y sin darnos cuenta, hay mucha gente que quiere vivir el cristianismo de la misma manera. Queremos crecimiento rápido. Queremos rapidez instantánea. Queremos revelación inmediata. Oración práctica, Biblia aplicada. Pero el reino de Dios nunca ha funcionado por velocidad, siempre ha funcionado por profundidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no seamos igual a las corrientes de este sistema, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y observe esto claramente. La transformación no ocurre por entretenimiento espiritual. La transformación ocurre por renovación mental. Y ahí, mis amados, está el problema, porque muchos creyentes están siendo discipulados más por un algoritmo que por la revelación de la palabra de Dios. Esta generación es una generación emocionalmente espiritual. Hoy existen personas que sienten mucho pero entienden muy poco. Confunden emoción con unción, motivación con transformación, inspiración con revelación. Y hay que tener cuidado, porque algo puede emocionarte sin necesariamente acercarte a Cristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 15, verso 8, este pueblo, citando el Antiguo Testamento, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y eso describe perfectamente una parte del cristianismo moderno. Tenemos canciones sin profundidad. Tenemos mensajes sin doctrina, espiritualidad sin verdadero y genuino arrepentimiento y plataformas sin formación. La iglesia no fue llamada solamente a sentir a Dios. La iglesia fue llamada a conocerlo a Él. Y hay una diferencia enorme entre experimentar una emoción espiritual y ser transformado por la verdad. El cristiano superficial de esta generación vive dependiendo de estímulos constantes, necesita otro video, otra conferencia, otro evento, otra palabra profética, otro concierto, otra emoción nueva, pero nunca desarrolla o echa raíces. Fíjate que en la parábola del sembrador, algunos recibieron la palabra con gozo, pero no tenían profundidad, no tenían raíz en sí. Y cuando llegó la prueba, se apartaron. ¿Por qué? Porque una fe superficial no sobrevive las temporadas difíciles, y eso, mis amados, es muy serio, porque hay muchos que saben repetir el lenguaje cristiano, pero no tiene convicción bíblica profunda. De ahí que mucha gente dice que aman a Cristo, pero no toleran la iglesia. Y escuche, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sí es cierto, hay congregantes o amigos que van a las iglesias y nunca nacieron de nuevo.
Pero nunca se trató de los demás, siempre se trató de mí. No se trata de lo que hacen los otros, se trata de lo que Cristo ha hecho en mí. Siempre ha sido así. Y si yo no entiendo eso, voy a divagar entre dos aguas siempre. Por eso la gente habla de gracia, pero no viven en santidad. La gente habla de propósito, pero no conocen obediencia. La gente habla de bendición, pero no saben cargar su cruz día a día. Y es que la cultura digital nos ha entrenado para consumir rápidamente, pero Dios trabaja lentamente en el carácter. La iglesia necesita regresar al estudio serio de la palabra de Dios. Necesitamos regresar a la oración profunda, no emocional, la oración bíblica espiritual. Necesitamos un discipulado verdadero. No, discipulado no es el currículo de enseñanza, discipulado es la formación de la vida de Cristo en los hermanos. Y necesitamos retomar la sana doctrina, porque no podremos vivir o sobrevivir espiritualmente alimentándonos solo de clips o de videos. La madurez no viene por exposición ocasional, viene por una formación constante. El problema no es la tecnología es una herramienta para predicar el Evangelio de Jesucristo. El problema es cuando la velocidad de la cultura digital comienza a reemplazar la profundidad del reino. Porque Dios no está formando consumidores religiosos, Dios está en la tarea de formar discípulos. Tal vez has consumido mucho contenido cristiano, pero muy poca verdad de Dios ha penetrado tu corazón. Tal vez conoces a muchos predicadores, pero conoces muy poco la voz del Padre. Tal vez tienes mucha inspiración, pero luchas porque todavía no has sido transformado. Y hoy el Espíritu Santo está llamando a la iglesia a algo más profundo. No a una fe de pantalla, no a un cristianismo superficial, no a más emociones sin fundamento. Es tiempo de regresar a la palabra, regresar a la verdad, regresar a la doctrina, regresar a la madurez. Porque una generación superficial jamás podrá transformar o confrontar a una cultura perdida. ¿Sabes por qué? Porque la emoción puede tocar un momento, pero solo la verdad revelada transformará la vida. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo, suscríbete al canal, escribe en los comentarios. De hecho, escribe este comentario, dime allí en los comentarios, quiero profundidad, no superficialidad. En el próximo episodio estaremos hablando un poquito más profundo acerca de la era digital y de la cantidad de teólogos sin formación que tenemos por ahí. Hasta entonces, gracia y paz. Nos vemos. Bye bye.